cómo fue lo que hoy colocó el profesor Luis Fernando Tena precisamente en el campo. A ver, la línea de 3, Raúl, ¿le agradó hoy? Bastante, porque la manejaron bastante aceptable en todo el partido. Eso, ir y venir de tanto de Herrera como de el Caballo Morales, me gustó mucho. Incluso me atrevo a decir de que el mejor hombre de la cancha fue el Caballo Morales. A ver, Sandy, lo de Herrera y Morales, que sí, comparto, junto con Franco, me parece de los más destacados. A ver, ¿qué le gustó de esta alineación de Guatemala, Sandy? Bueno, yo diría, Pedro, que el orden. Destaco mucho el orden que mantuvo la selección. Me parece que el orden fue clave, sobre todo en defensa. Independientemente de que rápido Panamá nos alcanza en el gol, que creo que de 2 a 3 minutos fue esa victoria momentánea que tuvo la bicolor en el campo. Destaco el orden, destaco la solidez también en el medio campo. Creo que me gustó muchísimo la intención siempre de Santis. Siempre se halaga y se destaca lo que hace Santis, porque es un jugador, Pedro, con mucha personalidad, y me parece que hoy termina dejando en evidencia que es así para este futbolista. Y además lo importante del Caballo, que entiendo que tienen una muy buena labor con Herrera, cada uno por sus bandas, pero sí destaco muchísimo lo del Caballo, porque siempre lo hemos hablado, incluso en otros partidos que ha tenido con la selección. Tiene muy buen criterio al momento de estar en defensiva, pero se suma mucho al ataque y participa, obviamente, Ruy Muñoz, Franco, el Caballo, en ese gol que termina consiguiendo Guatemala a través de Santis. Así que creo que una muy buena escogencia por parte de Tena, y se nota que no es algo improvisado, como quizás algunos mencionan en redes sociales. Creo que sí hay un trabajo. Creo que esos 15 días de trabajo que tuvo Tena, si no es que un poco más, le terminaron sirviendo para obviamente tener ya algunos detalles cuidados y seguramente decir, bueno, si las cosas no nos salen en Guatemala, vamos con este plan a Panamá, y seguramente así lo hará cuando tenga que visitar a Surinam y cuando de nuevo regrese a casa para terminar de asumir el resto de compromisos, y obviamente también en su visita a El Salvador, Pedro. Bueno, Kevin, en este caso diría que más allá del tema de alineación, entiendo que hoy fue un empate pero trabajado, porque a veces hay empates circunstanciales, que va saliendo el partido, de pronto lo vas ganando, así que terminas empatando apuradamente. Pero creo que hoy en realidad Guatemala planificó así el camino le conducía al empate, había que cuidarlo, porque ese punto te mantenía otra vez con posibilidades de la eliminatoria. Diría que fue un empate planificado, Kevin. Le salen las cosas a Luis Fernando Tena, los 3 cambios que hace con Ardón, con Chema, y pues adelante con Kimi, pues le salen, especialmente con Ardón y Chema Rosales. Creo que tácticamente son de los jugadores que a veces pues a la afición le deja muchas dudas, pero hoy cumplieron y lo hicieron bien. Sacaron fuerzas de donde no habían, lucharon, se les vio otra actitud, la ambición dentro del terreno de juego. Yo creo que hoy Guatemala tácticamente se aplica y le salieron las cosas, cosa que no nos pasó con El Salvador. Yo creo que hoy Guatemala apostó a un cambio desde el fondo que le funcionó muy bien. Pero, perdón, sí, Raúl. Algo que yo vi distinto también del partido que jugaron contra El Salvador y este de Panamá fue que Guatemala hoy no jugó con un equipo tan estirado. Por ejemplo, contra El Salvador yo vi un equipo por lo menos que jugó en 50 metros. Hoy jugaron en 30, 35 metros, entonces eso le redujo mucho espacio al equipo panameño, y fue donde Guatemala también pudo hacer su fútbol y también crear jugadas hacia la ofensiva, que no lo hicieron tan fácilmente también contra El Salvador. Ahora hay otro tema también que yo vi, compañeros, no sé si lo compartan, pero pasa por el tema de la ansiedad. Me parece que ese juego que tuvieron en territorio nacional la semana pasada ante El Salvador en el estadio de la zona 6, sí a algunos le ganó la ansiedad. Sí. Cuando de pronto te gana la ansiedad es cuando pasas por encima del orden táctico, de la idea del técnico, de la propuesta que el técnico pide. Porque, a ver, para que eso lo cumplas, primero tenés que dominar la ansiedad. De pronto cuando eso te supera, te olvidas de lo que el técnico te dijo y echas de alguna manera hacia el frente tu ímpetu, te olvidas de otras cosas que a lo mejor el técnico te pidió, de marca, de orden. Hoy creo, Sandy, que la selección nacional en ese sentido sí se sacó ya la presión de esta eliminatoria, pero lamentablemente sí le pesó en la ida. Hoy vi a una selección manejar mejor el tema de la ansiedad.
Sí, lo comparto. De hecho, no sé si se refiere un poco, y haciendo la comparación, entendiendo que son categorías distintas, pero un poco a lo que le sucedió a aquella selección de Loredo, que usted recordará, la que termina clasificándose para el Mundial, la sub-20. Que pierde el primer compromiso. Exacto. Y luego recupera el paso en Honduras, Recuperan y ¿verdad? terminan clasificándose prácticamente hacia la Copa del Mundo de esa categoría, y él decía, bueno, creo que tuvimos pánico escénico, un tipo de ansiedad en ese primer partido. Y quizás son temas que uno toca y que probablemente la gente se pregunta, pero bueno, pero el estadio estaba lleno, pero uno no sabe realmente qué es lo que pasa por la mente del jugador. Y sí, el aficionado cumplió, en ningún momento voy a decir que fue eso, pero quizás también cayó en esa ansiedad, ¿verdad? Y hay que seguir entendiendo, y no es por buscarle el cómo o el por qué, pero también El Salvador hizo su propuesta, no permitió mucho el juego de Guatemala. Hoy no fue así, o sea, hoy Guatemala no terminó de ser totalmente vistoso. Considero que si se hubiese animado un poco más a ir al ataque, me da la sensación que Guatemala hubiera conseguido hacer más daño a Panamá, porque sí creo que si ese primer partido contra El Salvador no fue la noche para Guatemala, también creo que hoy no fue la noche para Panamá. Esas figuras que tenía como Harvey, como Carrasquilla, hoy para mí no terminaron de aparecer. Ellos eran los que tenían esa ansiedad, y Guatemala lo supo manejar. El orden creo que lo voy a seguir destacando, porque pues ya lo dicen los técnicos, ¿verdad? Manteniendo pues su arco en la menos cantidad de goles posibles recibidos, pero usted consiguiendo anotar uno, hace la diferencia en una eliminatoria. Bueno, ¿cómo quedó el otro partido también, el que pertenecía a este grupo A? Vemos cómo quedó el resultado como tal, que fue victoria de la selección de Surinam. Con esto, el equipo visitante saca 3 puntos importantísimos en territorio salvadoreño. Tanto así que empezaron ganando el compromiso, y luego vino El Salvador, logra sacar el empate momentáneo, y luego Surinam se lleva la victoria 1-2. ¡Qué resultado! Y Surinam, los que muchos pensaron que podía quedarse al margen, diría de manera temprana, con Panamá empezando precisamente el tema de la eliminatoria y luego con una visita a El Salvador, resulta que la situación fue completamente distinto. Fue un gran resultado de parte de la selección de Surinam en su visita a territorio salvadoreño. ¿Cómo queda el grupo ahora? Presten atención. Si ven hacia abajo, pues Guatemala no salió de ese puesto. Se mantiene en la parte baja de la tabla, pero con posibilidades aún